Ejercicio de diferenciación numérica. Vemos que es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto, utilizando los valores y propiedades de la misma. Dada la siguiente función, que es función de x igual a 2 a la x, 2x a la 3 y x igual a 1, ¿cierto? Entonces este es el ejercicio que me correspondió a mí. Esta es mi función, f de x igual a 2x a la 3. Determinar el valor aproximado de la primera y segunda derivada empleando esquemas de diferencia finita hacia adelante, hacia atrás y central para los x dados con h igual a 0,5, h igual a 0,05 y h igual a 0,01. Ese es mi ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es las diferencias finitas de la primera derivada. Ya sabemos cómo importamos la librería NumPy para poder hacer este tipo de ejercicios de ecuaciones. Entonces definimos la función. Esta es mi función. Entonces yo le doy aquí un return 2 por x. Para elevarlo a la 3, entonces pongo por 3. Y ahí agregué mi función. Ahora definimos nuestros esquemas de derivadas. Entonces la prima de forward, para eso entonces yo hago este esquema o esta tabla. Ahí estoy definiendo la primera derivada de forward. Ahora hago la derivada central, que la voy a poner con la variable fpc para definir esa función. Entonces aquí me retorna mediante esta operación que estoy señalando aquí. Entonces ahí podemos ver cómo se retorna con ese esquema. Y eso corresponde al punto que nos pedían las tablas para que los esquemas nos quedaran representados. Ahora voy por el barmore, entonces sería FPB, ¿cierto? Entonces así varía FPF, FPC y FPB. Cada esquema ya está representado. Aquí está el de barware, esquema de barware. Acá entonces yo ingreso los datos y se ejecutan las derivadas. Ahí podemos ver el 9,5, 6,5, 3,5. Ya eso internamente Python lo hace. Definimos entonces la derivada y guardamos el error de la variable de esa es la derivada real. ¿Qué yo hice aquí? La derivada real sería entonces la derivada de mi función. Mi función es la que está acá arriba, esta, 2x a la 3. Entonces lo que yo hice fue derivar ese 2x a la 3 y 2x a la 3. Cuando uno lo deriva da 4x. Entonces aquí Python, para que lo reconozca, pongo 4 por x. Aquí entonces se agrega la deriva de la función dada. Seguimos. El error relativo porcentual. Entonces, el error relativo porcentual, obviamente aquí ubico el método forward, ¿cierto? Lo podemos ver aquí. Y para que me dé lo multiplico por 100. Y aquí podemos ver la ejecución del programa, cómo nos da con el tamaño, la derivada aproximada y el error de cada uno de esos tamaños. Tabla para primera derivada hacia atrás, ¿cierto? Que este ya sería el método barware. Entonces aquí podemos ver la ejecución y cómo se diferencia entre lo que nos dio forward y lo que nos dio backward. Seguimos la explicación. Tabla para la derivada centrada también se diferencia con respecto a los dos métodos anteriores. Cuidado, entonces aquí tenemos con poner que sí sea para la derivada central. Diferencias finitas segunda derivada. Entonces acá ya sabemos que tenemos que poner la tabla, ¿cierto? La tabla de los esquemas, programamos nuestros esquemas para que nos pueda dar esa segunda derivada. Teniendo cuidado entonces de que aquí tenemos que poner la segunda derivada de la derivada de la función principal. Recordamos entonces que acá arriba nos había dado 4x, si no estoy mal, sí, 4x, entonces la derivada de 4x da 4. Al tener la derivada de 4x, ahora sí programamos los diferentes métodos para poder hacer el cálculo de los errores. Aquí podemos ver entonces la ejecución y podemos ver entonces con la segunda derivada de forward el resultado.
tabla para la segunda derivada hacia atrás, que sería el método Barward. Entonces aquí podemos ver también la ejecución y resultado. Y por último, que esta es la tabla de la segunda derivada central que nos la habían dejado de tarea. Obviamente tuve aquí cuidado de poner el método para la segunda derivada central, ¿cierto? Y ya aquí tenemos la ejecución. Mi conclusión o resultado de los análisis de acuerdo a los resultados es que el mejor esquema es el forward para la interpretación de los datos, ya que permite una mejor aproximación a la deriva de la función que me habían dado, que es la función 2x a la x, y esta es la x1, que fue la que me tocó utilizar allí. Con respecto entonces a los esquemas Barward y central. Además, el mejor tamaño evidentemente es 0,5 ya que contribuye con la mayor aproximación. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Hasta luego.